El modo de transmisión. Existen dos: transmisión directa y transmisión indirecta. En la directa simplemente se necesita de un reservorio y de un huésped. Ustedes saben que el huésped es aquel en el que se va a producir la infección propiamente dicha. Y el reservorio vendría a ser un agente el lugar donde un agente infeccioso por lo común va a vivir y se va a multiplicar, y del cual va a depender para su supervivencia hasta que pueda ser transmitido a un huésped susceptible. ¿Quién podría ser reservorio? Un ser humano que tiene la enfermedad y la va a contagiar a otro, o la va a transmitir a otro. Un animal, un artrópodo, una planta, entre otros. Entonces, en la transmisión directa solo se requiere de ellos dos. En cambio, en la indirecta se requiere de reservorio y de huésped más un vehículo o un vector. ¿Qué es un vector? Es aquel que lo único que hace es trasladarme la infección de un lugar a otro. Vehículo, básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que los vectores suelen ser animales o insectos y los vehículos objetos inanimados. Por ejemplo, en los vehículos, el agua, el aire, los fomites que se llaman, los juguetes que llevan los niños a la boca. Ese es el principal vehículo por el que se produce infección en los bebés, porque todo lo meten a la boca. Dentro de los vectores, por ejemplo, en parasitología ustedes han aprendido que el vector de la enfermedad de Chagas, ¿cuál es? La vinchuca. En este caso funciona incluso como reservorio también, ¿no? Porque es ahí donde se termina su ciclo de vida el tripanosoma, y a través de la picadura que decimos nos transmite la enfermedad, aunque ya deben saber que en realidad no es que porque la vinchuca me pica yo me enfermo de Chagas, sino que la vinchuca al mismo tiempo que pica defeca. Y como a mí me pica, yo me rasco y soy yo quien hago que ingrese el tripanosoma a torrente sanguíneo. ¿Qué otro vector tenemos? Los mosquitos. ¿Qué enfermedad me transmiten? Dengue, Zika, chikungunya, malaria. Entonces, eso tenemos. Generalmente las bacterias se transmiten a través de vehículos, porque encontramos bacterias en todas las cosas que tocamos, ¿ya? Y generalmente, por ejemplo, en la comida podemos encontrarlo en los baños, en las manijas de las puertas, y es así que se va transmitiendo la enfermedad o la infección. Nosotros tenemos dos conceptos en bacteriología acerca de un patógeno, que es un patógeno que es el que me va a producir infección. Hay algunas bacterias que se consideran patógenas estrictas y otras que son patógenas oportunistas. ¿Qué es un patógeno estricto? Es aquella bacteria que siempre va a venir a ocasionarme daño, a ocasionarme enfermedad, infección. Un patógeno oportunista es aquel que no, que generalmente está ahí, puede estar como microbiota normal, por ejemplo el Staphylococcus epidermidis que les decía que está en la piel, es un oportunista. En cambio el Staphylococcus aureus es un estricto. ¿Por qué es un oportunista el epidermidis? Porque todos lo tenemos en piel. Él no me hace daño. ¿Cuándo me va a ocasionar daño? Cuando mis defensas estén disminuidas, yo me hago una herida en la piel y a través de esa herida la bacteria logra ingresar a sangre, por ejemplo. Una vez que está en sangre, ahí me puede producir molestia, ahí me puede producir infección, pero mientras no haya esa condición, no. Entonces, por eso se llama oportunista, porque aprovecha la oportunidad de que mis defensas decayeron, de que yo le abrí una puerta de entrada por la herida y tiene la facilidad de entrar y producirme daño. Otra cosa, hay que hacer una diferencia entre colonización, infección inaparente y la enfermedad infecciosa propiamente dicha. ¿Qué es colonización? Lo que les había dicho, simplemente la presencia de las bacterias. Están ahí. En la piel, en las mucosas tenemos bacterias.
que nos están haciendo daño, no, solo están ahí, colonizando. Cuando hay una infección inaparente, cuando hay los microorganismos, se están reproduciendo, microorganismos tal vez dañinos, están ahí en plena fase de reproducción, de alimentación, adaptándose a la zona, pero como hay tan poquito, no se expresa, por lo tanto no hay signos, no hay síntomas, entonces el organismo no los fabrica porque no tiene de qué defenderse, porque no lo siente como algo que les está produciendo daño, no lo siente como un enemigo. Entonces hay infección, ¿por qué? Porque hay microorganismos que no son normales en mi organismo, pero es inaparente porque no me está produciendo malestar, no me está produciendo daño, mi organismo no reacciona. ¿Por qué? Por la cantidad que hay. Ahora, cuando esta cantidad aumenta demasiado y las bacterias ya empiezan a consumir, empiezan a destruir glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera, etcétera, empieza una pelea, si ustedes quieren, en mi organismo, ahí es que el organismo comienza a fabricar signos y síntomas. Dolor, fiebre. ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta de que algo me está pasando. ¿A qué se debe? A que ya hay demasiados microorganismos, muchas bacterias. Ahí es donde ya se produce la enfermedad infecciosa. Cuando hay esos síndromes que se llaman, que es el conjunto de signos y síntomas por la cantidad elevada de bacterias en mi organismo. ¿Qué tenemos como defensa para evitar eso? Vuelvo otra vez, la microbiota normal. Antes se llamaba flora microbiana, hoy en día se le llama microbiota normal. Esa microbiota normal tiene 3 funciones. Sintetiza nutrientes y vitaminas, como la B1, la B2, la B6 y la K, que nos van a ayudar a nosotros, nos van a dar algún beneficio. Por eso es que les decía que pueden comportarse con una relación de mutualismo en algunas ocasiones. Actúa como barrera defensiva. ¿Por qué? Porque ya les había dicho, por ejemplo, el que tenemos en piel, Staphylococcus epidermidis, es una barrera, porque al haber más Staphylococcus epidermidis, si viene una bacteria a querer ingresar por piel, el Staphylococcus no la va a dejar. ¿Por qué? Porque está en mayor cantidad, se va a abrir una lucha, una competencia, ¿y quién se va a quedar? El que es bueno para mí. Lo mismo en la garganta. Tenemos Streptococcus viridans, que ya lo han conocido también en laboratorio esta semana. Igual, si es muy poquito lo que quiere ingresar, el Streptococcus viridans lucha porque se lo tenemos en garganta y no lo deja ingresar. Ahora ya si ese microorganismo está en elevadas cantidades porque mis defensas bajaron, mi microbiota se está muriendo, ahí obviamente él no va a poder frenar eso. Pero mientras esté en mayor cantidad, va a ser una barrera defensiva para evitar que un microorganismo patógeno me produzca infección. Y me sirve también para interpretación del análisis microbiológico o bacteriológico en nuestro caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy con dolor de garganta y me hacen una toma de muestra que se llama hisopado faríngeo, tomarme una muestra con un hisopo, que es un cotonete más largo, me toman una muestra de la garganta para ver por qué yo estoy con ese problema y me sale Streptococcus viridans. Si yo conozco microbiota normal, no voy a informar Streptococcus viridans. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que es parte de la microbiota normal. Entonces, si yo no conozco que ese es parte de la microbiota normal, como ustedes no lo conocían hasta hoy, o sea, la conocían a la bacteria, pero no sabían que era parte de la garganta, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, es un patógeno, le está haciendo daño, así que le voy a hacer un antibiograma para que el médico le dé antibiótico. No. Por eso me ayuda en la interpretación. Yo voy a decir, este no es patógeno, es parte de la microbiota normal, entonces no se lo voy a informar al médico ni le voy a hacer antibiograma. Porque si yo le hago antibiogramas, el médico va a decir, esa bacteria es la que me está produciendo daño a mi paciente y yo le doy antibiótico. ¿Y qué va a hacer el antibiótico? Matar a Streptococcus viridans, que era el microbiota normal, no es dañino. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Eliminando mi protección, eliminando mi barrera, eliminando aquel que me sintetiza nutrientes y vitaminas. Estoy eliminando lo bueno para mí. ¿Qué va a ocurrir? Que si el problema era viral, no sé, había el famoso coronavirus, pongámoslo de ejemplo,
Él era el que me estaba produciendo ese malestar. ¿Qué va a ocurrir? Por el simple hecho de que está ahí el Streptococcus viridans, hay una lucha entre él y el coronavirus. Ya lo estoy haciendo un poquito para que me entiendan. Si yo lo elimino al viridans, lo estoy dejando solo al coronavirus para que haga y deshaga. Ya no va a tener con quién luchar. Simplemente se va a instaurar, se va a empezar a multiplicar más seguido y el daño va a ser mayor. En cambio, si yo no le doy antibiótico, porque es parte de la microbiota normal, porque sé interpretar, lo estoy dejando ahí y estoy dejando algo que me va a ayudar porque va a luchar frente al coronavirus. Entonces va a ser más difícil que él me produzca infección o va a retardar más tiempo esa infección. Tenemos lo que se denominan los mecanismos de defensa. Unos son inespecíficos y otros son específicos. Dentro de los inespecíficos, lo primero que hacen estos mecanismos es evitar que ingrese una bacteria, evitación de la entrada. A nivel de la piel, ¿qué tenemos? La integridad anatómica, el hecho de que no tengamos heridas. El pH, que es ácido, por lo tanto bacterias neutras o bacterias alcalófilas no van a poder vivir. La competición microbiana, ya les dije, las bacterias que tenemos en esa zona como parte de la microbiota normal, que van a luchar para evitar que otra venga y ingrese a mi organismo. A nivel de las mucosas también está la integridad anatómica. Mientras yo no tenga una herida es difícil que ingrese un microorganismo. Los cilios, los pelitos que tenemos en la nariz, las secreciones como las lágrimas, es bueno llorar de vez en cuando, y la orina que ya les había dicho, por el pH que tienen y obviamente por el simple hecho de ser flujo líquido que hace que barre los microorganismos, siendo bactericidas como el ácido clorhídrico y otra vez la competencia por la microbiota normal que tenemos ahí. Si no se puede evitar la puerta de entrada, es decir, el microorganismo ya ingresa, la bacteria ingresa, ¿qué se activa? La respuesta humoral inespecífica. ¿Quién actúa ahí? El sistema complemento. ¿Qué es lo que hace? Fabricar lisosimas, ahí hay lisosomas, interferones y anticuerpos naturales que van a atacar ya a los microorganismos que lograron ingresar. Ahora, dentro de los mecanismos de defensa específicos, primero está la respuesta humoral adquirida, que es sintetizada por linfocitos B como respuesta al antígeno que está entrando. Hay un factor de reconocimiento que igual se activa, que reconoce lo no propio, o sea, todo lo extraño que está entrando. ¿Y cuál es su función? Neutralizan toxinas y virus, hacen bacteriólisis, fagocitosis, es decir, rompen bacterias, matan, comen y también ayudan a inhibir la adherencia bacteriana a la zona donde se quiere producir infección. Luego se activan los linfocitos B, que son los anticuerpos que se forman justamente por la presencia del antígeno, ya habíamos dicho. Los linfocitos T, las NK, que son las células natural killer, se llaman, matadoras naturales, y las células accesorias en las diferentes regiones, ¿ya? A nivel de la sangre, por ejemplo, se activan los monocitos, los macrófagos. A nivel del cerebro, las células dendríticas. En el hígado, las células de Kupffer, etc. Y las interleuquinas, que son células que lo que hacen, que lo que hacen es llevar información de una célula a otra para saber dónde está el germen y atacarle. Yo digo que son las chismosas de la defensa que tenemos. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es, ellas saben dónde está la infección y corren a buscar a las células que van a atacar. Ellas van y les dicen, aquí hay una infección, vayan. Y ellas van. Pero ellas no actúan, solamente llevan esa información. Neutrophils are white blood cells that hunt and kill bacteria. In this spread, a neutrophil is seen in the midst of red blood cells. Staphylococcus aureus bacteria have been added. The small clump of bacteria release a chemoattractant that is sensed by neutrophil. The neutrophil becomes polarized and starts chasing the bacteria. The bacteria, bounced around by thermal energy, move in a random path, seeming to avoid their predator.
Eventually, the neutrophil catches up with the bacteria and engulfs them by phagocytosis. Como vieron en el video, los neutrófilos son un tipo de defensa, son unas células sanguíneas que el organismo lanza como sistemas de defensa, ¿ya? Que cuando hay cantidades pequeñas de bacteria, como en el video que se introdujo simplemente esa bacteria con el fin de ver el mecanismo, el neutrófilo puede actuar. ¿Cómo actúa? Como la bacteria tiene un movimiento, ustedes veían, no ve de un lado para otro, se denomina quimiotaxis, y eso ejerce una corriente que hace que el neutrófilo la sienta y por lo tanto la persigue. Como es poca cantidad, sin ningún problema, se come a la bacteria y la elimina y ahí termina. Ahora, cuando la cantidad es mucho mayor, ya es insuficiente el poder que tiene el neutrófilo y otras células más, los macrófagos, los monocitos que manda el sistema, y es ahí donde se instaura la infección. Pero si es muy poca, no se ocasiona la enfermedad en realidad. Finalmente tenemos las toxinas bacterianas. Hay dos tipos de toxinas que pueden producir las bacterias, que son las endotoxinas y las exotoxinas. ¿Cuál es la diferencia? Las endotoxinas aguantan temperaturas altas, las exotoxinas se mueren, se inactivan a temperaturas mayores a 60 grados. Las endotoxinas son tóxicas solo si a mí me llegan a ingresar dosis elevadas, cantidades grandes. En cambio, las exotoxinas con una mínima cantidad, yo me muero, son sumamente letales. Las endotoxinas son poco inmunogénicas, es decir, mi sistema inmunológico no las reconoce. Tiene que haber grandes cantidades para que recién las reconozcan y actúen. Lo bueno de las exotoxinas es que son muy inmunogénicas, entonces rápido mi sistema se da cuenta de que no es algo normal, pero como con concentraciones bajas yo muero, es un poco complicado dar solución. Las endotoxinas producen efectos sistémicos. Hay fiebre, hay inflamación, hay hemorragia. En cambio, las exotoxinas no. Directamente cuando acuerdo, muerte. ありがとうございました。白血球さんたちは細菌と戦ってくれて、血小板ちゃんたちは傷口を塞いで、血管の中の平和を守ってくれたのに、私たちは逃げるばかりで何もできなかったから。Les vuelvo a colocar ese cuadro de mecanismos de resistencia. Ya se los he explicado con qué fin se los pongo. Ahora que tienen tiempito en casa, espero que no los estén llenando de tareas. Yo por mi parte he reducido las tareas porque en realidad antes les daba los word paper más y no se los estoy pidiendo. Para que vayan viendo cómo podrían hacer su exposición
hubieron algunas personas que tenían dudas y me estaban preguntando, la exposición en realidad es para el tercer parcial. Sin embargo, para que vayan viendo el tiempo libre que tengan, buscar en el internet a ver mecanismo de acción, mecanismo de resistencia de los antibióticos, para que tengan una idea de qué es lo que tienen que hacer, que ya les había dicho en el video. Yo les voy a dar una zona, les voy a decir en la pared celular, y ustedes ahí se van a fijar qué antibióticos hay en esa pared celular, qué antibióticos actúan a nivel de la pared celular. Por ejemplo, la cefalosporina. Entonces van a buscar en el internet mecanismo de acción de la cefalosporina. Y ahí les va a decir la cefalosporina ingresa y hace esto y esto y esto y esto. Listo. Ahora, ¿qué mecanismos de resistencia hay en la bacteria a nivel de la pared celular? Alteración, fabricación de enzimas, bombas de flujo, etcétera, etcétera, lo que encuentren. Y van a buscar ese mecanismo, a ver en qué consiste. Lo que hace la bacteria es esto y esto y esto. Y esas dos cosas me las van a colocar en su exposición, pero la exposición es un video en el que ustedes tienen que actuar ese mecanismo de acción y ese mecanismo de resistencia. Y hacerme también en una hojita, entregarme lo que investigaron, un mecanismo de acción escrito, mecanismo de resistencia escrito, cosa que ese papel yo se lo voy a hacer llegar a los que van a ser sus jurados y ellos tienen que entender cuando ustedes presenten su video. Al ver el video tienen que entender exactamente lo que está en el papel. Si ellos logran entenderlo, obviamente su calificación va a ser buena. ¿Listo? Nosotros podemos observar estos mecanismos de resistencia en laboratorio. Hay muchos. Estos son los más comunes. Estos son mecanismos que se buscan en cocos gram positivos, estos dos, MLSB y MRSA. En bacilos gram negativos los que más se buscan son BLE, AMC y las carbapenemasa. ¿Cómo los buscamos? Distribuyendo de forma correcta los discos de antibióticos. Que esto ya se los tendría que explicar directamente para que lo logren comprender. Pero básicamente se ponen, por ejemplo, este de aquí es el MLSB, el que está en la imagen. ¿Qué consiste en qué? Que yo pongo aquí un disco, que es un disco de antibiótico, ya saben, tiene impregnado un antibiótico. En este caso sí o sí tiene que ser la eritromicina y este de aquí que es la clindamicina. Si la bacteria no produce este mecanismo, ¿qué voy a ver al otro día? Simplemente los halos. Estos de acá, ¿no? Estos redondos que aparecen alrededor, espacios donde no crece la bacteria. Tendría que ver un halo aquí, otro halo aquí, de cualquier tamaño, es indiferente. Eso es lo normal, cuando no hay el mecanismo. Ahora, cuando se trata de un coco que tiene mecanismo MLSB, ¿qué es lo que voy a ver? Esto que ven en la imagen. La eritromicina puede formar un halo pequeño o grande de cualquier tamaño, pero la clindamicina, en lugar de formar un halo, fíjense que donde se cruza con la eritromicina, queda achatado, se forma una especie de D. Si yo veo eso en laboratorio, ¿qué significa? Que mi bacteria, mi coco, es una bacteria productora de este mecanismo de resistencia. ¿Qué significa para el médico? Que no le sirve ningún antibiótico que pertenezca a este grupo. Macrólidos, lincosamidas y estreptograminas del grupo B se llaman. O sea, ustedes tendrían que buscar a ver macrólidos, son esto, este. Lincosamidas son este. Entonces, si yo le pongo al médico, por ejemplo, un coco, Staphylococcus aureus, MLSB, porque vi lo de aquí, el médico que va a decir, no le voy a dar macrólidos, no le voy a dar lincosamidas, no le voy a dar estreptograminas del grupo B. Le doy otros antibióticos. ¿Ya? Lo mismo aquí. Este que ven ustedes se llama BLE. ¿Qué necesito? Amoxicilina más ácido clavulánico, ceftazidima. Es un ejemplo, ya porque aquí tienen 4 ejemplos, solo uno. Es lo mismo en realidad, lo que varía son los antibióticos. ¿Qué es lo normal? Que simplemente se formen estos halos, nada más. Si está así, no informo nada, solo informo el nombre de la bacteria. Pero si yo observo esto, que se llama el efecto huevo, donde se están juntando mis dos antibióticos, fíjense aquí hay esta deformación, eso significa BLE. Entonces yo le pongo, por ejemplo, un bacilo gram negativo, Escherichia coli productora de BLE. ¿Qué significa para el médico? Que es BLE, que es una bacteria productora de beta-lactamasas de espectro extendido.
¿Qué significa para él? Que no le puede dar ningún antibiótico beta-lactámico. Es decir, no le puede dar penicilinas, no le puede dar cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera generación, ni el Astronam, ninguno de esos antibióticos le sirve. Por más que a mí me dé aquí un halo de 50, un redondo de 50, y yo le podría decir sensible, yo tengo la obligación de informarlo resistente si veo esto. Si no hay esto, lo informo del tamaño que es. ¿Listo? En algún momento lo vamos a volver a ver esto. Es el último tema de laboratorio, lo que es hacer un antibiograma. Y ahí yo les muestro o el de acá o el de acá, de acuerdo a lo que tenga en disponibilidad, lo que me crezca en esos días, que es más común encontrar BLE. ¿Qué hace un mecanismo de resistencia? Si ustedes se dan cuenta, le limita el tratamiento al paciente. Porque una bacteria que no tiene mecanismos de resistencia, obviamente va a tener más opciones de tratamiento, muchos más antibióticos le van a servir. En cambio, una que tenga estos mecanismos, ya no le sirven los betalactámicos. El de aquí ya no le sirven los macrólidos. Entonces le va quitando posibilidades de tratarse. No significa que la bacteria sea más patógena, no significa que si tengo una con mecanismo me voy a morir y si tengo una sin mecanismo no me voy a morir. No, las dos son igual de dañinas. Lo que la hace más patógena, ya saben ustedes, es que tenga algún elemento facultativo. Ya, las dos tienen la misma capacidad de hacer daño. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí las que tienen mecanismo de resistencia reducen más la posibilidad de antibiótico. Es más complicado tratarlas, los antibióticos que le funcionan son los más fuertes y obviamente los más fuertes son más caros y más difíciles de conseguir. ¿Y por qué se producen estos mecanismos de resistencia? ¿Por qué se han producido? Porque antes no había y no se estudiaba esto. Porque el médico le daba antibiótico hasta por un resfrío. No le hacían antibiogramas, era más fácil. Me duele al orinar, me duele, tome esto. Y le daban antibióticos. Y ya les he explicado que si a ustedes le dan un antibiótico que no le funciona, lo único que hace es matar lo bueno y la bacteria, como no es tonta, se da cuenta, este antibiótico me hace esto, comienza a fabricar la forma de evitar al antibiótico. Por el uso indiscriminado o irracional de antibióticos es que se han dado los mecanismos de resistencia. Eso sería todo. Para terminar, antibiótico frente a infecciones virales no sirve. Yo tengo que saber que hay una bacteria dañina para darle antibiótico. Ahí tienen un gráfico. A la izquierda, de aquí para allá, un virus causante de un resfriado. A la derecha, el mismo virus después de haber tomado antibiótico. ¿Se dan cuenta qué hace el antibiótico en el virus? Absolutamente nada. Se mantiene tal y como estaba. ¿Por qué? Porque el antibiótico no mata virus. Por eso es que cuando yo me resfrío, generalmente el resfriado es por virus. No me sirve de nada tomar antibiótico. ¿Qué tengo que tomar? Un descongestionante nasal, algo que me ayude a bajar la fiebre, un antipirético. Lo que tengo que hacer es tratar síntomas, porque el resfrío, si tiene que durar 10 días, va a durar 10, así me tome lo que me tome. ¿Ya? Para virus, antivirales, para bacterias, antibacterianos. Eso sería todo.